La Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica presenta su programa para que nuestros ríos lleguen sanos al mar. Tengan muy buenos días y bienvenidos a su programa para que nuestros ríos lleguen sanos al mar. Este programa es auspiciado por la Alianza Nacional de Ríos y Cuencas de Costa Rica y transmitido todos los sábados a las 11 a.m. por su emisora Radio Actual 107.1 FM. También nos pueden encontrar en las redes sociales, en el Facebook Live de la Alianza Nacional de Ríos y Cuencas y de Radio Actual. Jonathan Navarro Picado les saluda y cordialmente les agradece su sintonía. Hoy contamos con la presencia de nuestro invitado Andrés Cordero Porras para desarrollar el tema titulado Condición ecológica del manglar de Tibibis y su conservación. Andrés es licenciado en manejo de recursos naturales con enfoque en ecosistemas acuáticos, técnico en manejo y bienestar animal, educador ambiental en la Asociación Ornitológica de Costa Rica, vicepresidente y co-creador de ACAT, promoviendo un acuarismo dulce responsable en Costa Rica. Buenos días, Andrés. Buenos días, Jonathan. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí compartiendo un poquito sobre mi trabajo y mis experiencias con lo que son ecosistemas dulceacuícolas. Buenísimo, más bien, las gracias por estar en este programa y enriquecernos en otra área. Siempre tratamos de tocar diferentes temas. Hoy vamos a hablar un poquito de un ecosistema, de parte del trabajo que usted ha hecho y bueno, qué Ujú. medidas para la conservación se pueden dar. Ya yo di una pincelada de su formación, Andrés, un poquito sobre su contexto, pero si nos podría contar un poco más cómo se ha ido introduciendo usted en todos los temas de ecosistemas de agua dulce, de ese intercambio entre agua dulce y el mar, y específicamente en Tibibis, cómo fue su trabajo. Perfecto. Bueno, desde pequeño siempre me han interesado los peces, más que todos los peces de agua dulce. Y a lo largo de mi carrera universitaria fui desarrollando siempre mis proyectos, trabajos, tesis en todo lo que son los ecosistemas acuáticos y describir estos ambientes, digamos, que no sea nada más caracterizar una parte del recurso, digamos, que sea, no sé, el recurso hídrico o solo los peces o solo el, no sé, el sustrato del sitio, sino que más bien estudiar estos ecosistemas como un todo, que sea una investigación integral de todo lo que es un ecosistema acuático. Mi tesis, bueno, empezó por una faltante de información que tenía el manglar de Tibibis y de aquí se creó un proyecto macro que se llama Estado de Conservación del Manglar de Tibibis y su relación con los cambios climáticos, con el cambio climático, perdón. Esto con el fin de aclarar el estado de conservación de este ecosistema y ver cómo se está tratando con todo lo que es el cambio climático. Dentro de esta parte es donde entró mi tesis, donde va a caracterizar toda la condición ecológica del manglar en la parte acuática, digamos, todo lo que es el ecosistema acuático que abarca la parte de la calidad del agua, los peces, moluscos y toda la hidromorfología, que es lo que compone a este ecosistema. A lo largo igual de mi estudio, bueno, fui vinculando con otros proyectos y el proyecto creció bastante, digamos, fue un proyecto interdisciplinario. Ok, genial, muy buen contexto para entender el por qué se escogió ese lugar, Correcto. ¿verdad? Por una serie Ajá. de amenazas. Y por ahí usted mencionaba una palabra o un término que era una Sí, caracterización ecológica. correcto, sí. Para nuestros radioescuchas y personas que están viendo el programa, ¿cómo podemos explicar ese término, ¿verdad? Y cómo aplicaban su tesis. Ok, digamos, este término se basó primero que todo en un tipo de estudio que se realiza en España, que ellos lo llaman estado ecológico. El estado ecológico es una metodología que ellos ya estandarizaron, digamos, que ya tiene sus primeras partes, segundas, etcétera, y objetos de comparación para ellos determinar el estado de un agua superficial.
Aquí en Costa Rica no tenemos eso específicamente, entonces por aquí fue donde salió esta terminología de la caracterización de la condición ecológica. La caracterización de esta condición ecológica es al final determinar la parte de la calidad de agua, digamos, ver si el agua está bien, si está mal, luego determinar todo lo que esté en este ecosistema que sea de fauna. Entonces aquí agarramos los elementos de peces y de moluscos. Y para terminar, se hace un análisis de la hidromorfología, que esto es también ver cómo está compuesto el ecosistema, cómo son los sustratos, qué plantas hay en el ecosistema, su caudal, si presenta alguna contaminación física, si hay desvíos en el ecosistema. Con todos estos tres elementos, tenemos la caracterización de esa condición y ella nos va a dar un estado de este ecosistema. Eso sí, digamos, esta terminología lo que hace es crear una línea base, ya que no tenemos algo de comparación. No podemos decir el manglar de Tibis está bien o mal porque no sabemos cómo estaba antes. Los estudios anteriores son de 1993, hace muchos años. En ese momento se decía que el manglar de Tibis era el manglar con mayor biodiversidad de Costa Rica, pero no tenemos nada que nos diga a qué se referían ellos con mayor diversidad de Costa Rica. Entonces esto lo que hace es como crear una fotografía con todos los aspectos importantes del ecosistema acuático para que luego se vuelva a investigar y podamos así ver si hay un cambio, si se encontró, no sé, algún contaminante que no se había encontrado, las poblaciones de peces, cómo se están desarrollando, lo mismo las poblaciones de moluscos, y también si hay algún cambio en la hidromorfología, digamos, cómo se está comportando el manglar. En la hidromorfología también algún factor importante como la erosión, digamos, que eso lo podemos ir viendo a lo largo del tiempo, cómo se caracterizó todos los sustratos. Entonces se puede ir analizando si hay mayor erosión, si hay mayor arrastre de arena, de tierra, etcétera, que se da en el manglar. Y todo esto lo que hace es eso, crear esa fotografía para a futuro poder investigar y poder ver cómo se encuentra este manglar. Es muy importante porque todavía siguen existiendo un montón de vacíos de investigación en Correcto. diferentes partes del país y estos trabajos pioneros, como dice usted muy bien, nos dan como todos esos indicadores, ¿verdad? O línea base y ojalá muchas más personas aparezcan en un futuro haciendo tesis, haciendo trabajos, conservación, para poder ir comparando y tomando medidas, ¿verdad? Correcto, sí. Ahora bien, por ahí nos mencionaba un poquito Ujú. todas estas tres partes, ¿verdad? Sí, De la forma, por así decirlo, la geomorfología, de las condiciones físicas y químicas del agua, ¿verdad? De diferentes recursos naturales y la parte biológica. Ahora bien, ¿qué fue lo que le ujú. arrojaron esos resultados así en esas tres partes? ¿Qué fue lo que encontró? Ok, digamos, primero, para caracterizar un poquito más el manglar de Tibis, a diferencia de muchos manglares del país, es que este se encuentra en un bosque de transición. Entonces, bueno, combina lo que es ambientes de época, digamos, como de zonas secas, a con un poco más húmedas. Entonces, por ahí van un poco los resultados. Dentro de los hallazgos más importantes que obtuvimos es que hay una clara diferencia entre las diferentes zonas del manglar. Nosotros analizamos tres sitios de importancia. Uno que es el río Jesús María, que este es el agua dulce que está entrando al manglar. La desembocadura, donde ingresa agua salada y agua y se combina con el agua dulce. Y otro sitio que es en el puro centro del manglar, al cual llamamos estero salado. En este estero salado ya está bastante adentro del manglar para poder caracterizar un poco qué es lo que ingresa por ambos sitios. En estos dos zonas, digamos, como de ingreso del agua, vimos que el río Jesús María tiene, digamos, una buena calidad de agua, pero tiene una influencia muy grande en lo que son coliformes fecales y Stira ecoli, digamos, y también todos los que son todos los coliformes totales en el agua. También, bueno, tiene una baja salinidad que eh, se entiende por estar con agua dulce, tiene muy buena oxigenación porque tiene mucho movimiento y tiene una alta diversidad en peces de agua dulce.
Mientras que en la desembocadura y el estero salado, las condiciones fueron muy distintas. Tuvo una mayor salinidad y menor oxigenación. Entonces, digamos, organismos que dependan mucho de la oxigenación en el agua, aquí se van a ver afectados. La diversidad igual fue muy limitada en peces y aunque encontramos moluscos adaptados, digamos, a estas condiciones extremas, la diversidad tampoco fue muy diferente. Y eso contando que en la parte de agua dulce encontramos dos especies de moluscos, en las otras encontramos unos 7 aproximadamente, no es tanta la diferencia de un lado a otro. Y bueno, dentro de los parámetros físico-químicos, vimos cómo hay una gran influencia de lo que son agroquímicos. Se analizó, digamos, se hizo un análisis completo del agua, no se analizó específicamente algún agroquímico, pero sí se vieron algunos compuestos que nos dan a entender que puede haber esta influencia de los agroquímicos, como lo son nitratos, fosfatos, de los cuales se encontraron valores muy altos y que estos son utilizados como abonos, que normalmente se utiliza un NPK en todas las producciones agrícolas. Además de esto, bueno, dentro de los parámetros hidromorfológicos, lo que más se vio afectado y que se encontró ahí es que por la erosión de todos los suelos se está creando un efecto que yo llamo efecto piscina o efecto pecera. Todavía no está esa terminología como eh, muy clasificada o que se haya hablado mucho, pero este efecto que yo le llamo es que los ríos, todos los ecosistemas acuáticos, nosotros vemos, tienen piedras, tienen troncos, tienen hojas donde los peces, macroinvertebrados y otros organismos utilizan como refugio. Se crean en cada sitio microecosistemas que son necesarios para ciertas especies. Aquí, con esta erosión, más bien se homogeniza el ecosistema. Al tener tanto arena, tanta tierra que es arrastrada por el río, lo que hace es que homogeniza completamente el ecosistema y parece una piscina. Entonces tenemos nada más un agua abierta donde ahí van a estar los peces. Y muchos peces que necesiten esconderse de los depredadores, que necesitan condiciones específicas para reproducirse, no los tienen. Entonces eso fue una de las cosas como más importantes que encontramos ahí. Sí, no, muy bien, como esa explicación que nos hace de sus resultados. Y creo que es un muy buen ejemplo para el nombre de este programa, que es Ríos Sanos al Mar. Correcto. Em, Hay muchos estudios que se hacen en las partes altas de las cuencas, ¿verdad? Otros en las partes medias. En su caso, estamos viendo los efectos ya de la desembocadura, ¿verdad? Eh, Sería genial poder, ¿verdad? Que hayan más estudios aguas arriba y que otro estudio, que muchas más personas podamos utilizar esos resultados para tomas de decisiones, ¿verdad? Em, lo que le iba a preguntar es, con respecto a esos resultados que usted nos dice por ahí, ¿cómo traducimos eso en acciones? Porque usted me está diciendo que hay muchos coliformes fecales y Escherichia coli, ¿verdad? Que por ahí tal vez Ajá. le podemos explicar mejor a la población desde dónde provienen esas fuentes. Lo de los plaguicidas, como cuál es el contexto que usted tal vez pudo leer o que ha visto en mapas que hay en los alrededores de ese manglar y Ujú. aguas arriba, que nos podrían ayudar a explicar de dónde provienen esos plaguicidas o agroquímicos. Y por ahí los problemas de sedimentación, como Sí. más que como una fotografía que usted menciona, que es un solo punto, un sitio, es consecuencia de otros lugares. Correcto. Bueno, eh, el proyecto en sí viene muy a base con lo que usted dice de que los ríos lleguen sanos al mar. Pensando en esto, desde el 2016 que se creó el plan de manejo del río Jesús María, se dice que las zonas agrícolas de la zona no tienen un control o un manejo sobre el uso de agroquímicos. Desde ese año, es decir, hace 9 años, se sabe que ellos no tienen un manejo, pero no se han creado acciones para esto, no se ha involucrado a los actores del sitio ni nada. Por esto también tenemos meloneras, producción de azúcar, tenemos ganadería
y zona industrial. Todo esto pasa por el río Jesús María y están a la pura orilla todos estos sitios. El riego que se da en las meloneras es, em, además de riego de agua, ingresan de un solo los agroquímicos para que sea de mayor facilidad y no tener que ir a regar manualmente o regar los agroquímicos manualmente. Entonces esto también hace que la disolución llegue directamente al río. Y bueno, con todo esto dicho, em, además de la parte como agrícola que está afectando directamente con los agroquímicos, se da el desvío del río para hacer riego de estos cultivos. A la hora de hacer este desvío del río, hacen canales donde se ve, digamos, físicamente uno va, obviamente en los análisis de laboratorio salen las pruebas con muchos partículas en suspensión, turbidez, etcétera, pero visualmente se ve, digamos, usted ve donde el río, donde está antes de todos estos cultivos, el agua es relativamente cristalina, digamos, hay bastante visibilidad. Luego de que pasa por estos canales, que digamos pasan por los cultivos y vuelven a ingresar al agua, el agua se torna un café chocolatoso, ya casi que sin visibilidad. Y esto es lo que también está afectando directamente a esta erosión. Dentro de estas acciones concretas, lo que se debería hacer es, además de identificar estas zonas que son las que están impactando directamente al manglar, orientar acciones de conservación según cada necesidad de estas y tomar con los actores, digamos, de cada uno de estos sitios algún plan de manejo para hacer estas acciones. Obviamente no les podemos quitar el trabajo, no les podemos quitar su fuente de ingresos, pero sí tomar acciones que nos permitan igual un desarrollo más sostenible. Digamos, estos desvíos también ve cómo afecta la baja oxigenación, porque al cambiar el cauce del río, lo que hacemos es disminuir esa fuerza con la que viene y la dividimos en diferentes canales. Entonces también, al no haber tanto movimiento, se pierde oxigenación. Y la parte de la contaminación, bueno, la contaminación por coliformes fecales se da también porque el río y estos canales pasan por muchos lugares de ganado donde también extrae algunas de las heces de aquí y también la misma materia orgánica en descomposición que se está creando al arrastrar por todos los cultivos, porque igual el río, cuando hay crecidas, todos estos canales se desbordan y arrastran todo lo que se puede encontrar. Un caso específico fue en octubre de 2023 llegué a analizar las aguas a el río y encontré una res ahogada en el río que estaba siendo depredada por sopilotes y a la par de ella estaban pescando para alimentarse. Entonces también existe como este desconocimiento o tal vez que ya se ha naturalizado este tipo de eventos y entonces no les dan tal vez esa importancia. Yo siento que esas acciones tienen que ir en una educación ambiental, tanto de los residentes de la zona como los dueños de las zonas agrícolas, de las zonas ganaderas, para poder crear acciones que permitan un desarrollo sostenible en el sitio. Sí, y no solamente los efectos a nivel ambiental, sino las implicaciones para la salud humana de todo esto, ¿verdad? Correcto, Que es uno de los sitios más importantes para la pesca y para otro montón de acciones de subsistencia. Entonces, y básicamente lo que usted nos está mencionando es que eh, hay unas líneas de evidencia con esta tesis, con este estudio, de las cosas que se están haciendo mal, ¿verdad? No solamente a nivel local ahí, sino aguas arriba, ¿verdad? Y usted correcto. mencionaba algo muy importante que es los planes de manejo, que si hay un plan de manejo de una cuenca, ahí mismo se deberían dictar como las reglas, ¿verdad? De Ujú, cómo nos organizamos a nivel de territorio y a nivel de uso de los recursos. Y así no excluiríamos, no tendríamos que ir a quitar todos esos cultivos, ¿verdad? Que usted nos menciona, porque correcto. claramente hay intereses económicos, ambientales, políticos, de todo un poquito, ¿verdad? Este, aquí lo importante es que se está estudiando un sitio ya en la cadena final, ¿verdad? De
como mencionábamos, de los efectos de un río, de una cuenca. Y siempre hemos escuchado, bueno, o por lo menos siempre he escuchado de esa importancia de los manglares como, ¿cómo es que he escuchado la comparación? Como tipo de enfermería, ¿verdad? O de Ujú. lugar de nacimiento. Entonces no sé si nos podría ampliar al público eh, una serie de beneficios que tienen los manglares, tanto a nivel ambiental como para las comunidades y el ser humano. Correcto, bueno, los manglares, em, primero que todo, son una barrera ante la erosión del mismo mar. Digamos, todos los efectos de las olas, eh, cualquier evento climático importante es detenido por un manglar. Son árboles muy fuertes. Además de esto, son captadores de carbono. Entonces, ayudan al mismo ecosistema a equilibrarlo. em, y son, digamos, sus raíces crean una estructura donde las especies pueden vivir, procrear, crecer y además es un ambiente muy rico en lo que son alimentos para otros organismos. Entonces, vienen siendo como un tipo de guarderías, por así decirlo. Los peces, digamos, de agua salada se reproducen y todos los alevines, que son todos los pececitos chiquititos, se dirigen a lo que es el mangle para poder resguardarse de otros depredadores, poder alimentarse y poder estar hasta cierto tamaño para devolverse al mar. Estos tipos de peces se les conoce como euralinos, que digamos tienen este cambio también entre agua dulce y salada y están moviéndose. También son indicadores de conectividad del ecosistema, porque los podemos encontrar un poquito más arriba, tanto como en la desembocadura o mar adentro. Y el manglar, además de todo esto, bueno, de la parte acuática, es un lugar muy rico en biodiversidad y en alimentos para otro tipo de fauna. Digamos, las lapas, por ejemplo, las lapas que vemos en Carara por todos esos lados anidan en este sitio. Es un ambiente muy rico también en productos que pueden ser utilizados por comunidades costeras para pesca, extracción de moluscos. eh, digamos, es un ambiente súper rico y súper denso para todo esto. Además, son ambientes que retienen todo lo que venga del río, digamos. Son como un pulmón, como un riñón, mejor dicho, que agarran todo lo que viene del río, toda esta sedimentación, todos los contaminantes que pueden venir del río son atrapados ahí. Obviamente, de cierta parte pasa si son muy grandes cantidades, pero es un riñón que permite que llegue un poco más limpio el río al mar. Son una serie de beneficios, ¿verdad? Y de fijo se nos quedan muchas cosas por fuera, Correcto. pero entonces estamos hablando de un ecosistema que es vulnerable, ¿verdad? Ante muchas acciones, no solamente humanas, sino también naturales, pero que también nos dan un montón de beneficios y podríamos compararlo como un tipo de filtro, barrera, tanto de allá para acá, ¿verdad? Los efectos que pueda causar el mar, como de lo que viene llegando desde aguas dulces. Entonces, eh, tiene un montón de implicaciones ecológicas y como tal es un lugar eh, en el cual los seres humanos utilizamos los recursos naturales que hay en el sitio, ¿verdad? Como todo lugar en lo que nos desenvolvemos deberíamos poder hacer uso de esos recursos, pero de una manera sostenible. Por ahí le iba a preguntar, hablábamos de esas amenazas que hay aguas arriba, que por ahí hay evidencias o resultados en su tesis, pero a nivel local o a nivel de los alrededores del manglar, ¿cómo está la situación en cuanto a amenazas, en cuanto a sobreexplotación, en cuanto a conciencia, educación ambiental? Eh, la comunidad de tibias es una comunidad distinta a lo que uno está acostumbrado de una comunidad costera. Es un sitio que presenta casas de habitación, Airbnbs, hoteles, pero es más una comunidad que llega al sitio para vacacionar, no está siempre ahí. Las comunidades arriba del río Jesús María sí están en constante interacción con todo lo que es este ecosistema.
pero lo que es en la costa, Tibibes, por así decirlo, no, no es alguien que pase ahí todo el tiempo o todos los días. Entonces, no se da un, una amenaza directa de ellos hacia el uso del manglar. Sí, las amenazas vienen más de la cuenca del río Jesús María y también de todo lo que es el Golfo de Nicoya. En el Golfo de Nicoya también nos entran muchos contaminantes. Los mismos agroquímicos que detectamos vienen tanto por agua dulce como agua salada. Entonces, digamos, para que sean detectados en una cantidad de agua tan grande como lo es el Golfo de Nicoya y todo, es porque sí hay cantidades bastante grandes que están ingresando por ahí. También, bueno, se ve el deterioro de los árboles del manglar por tala, digamos, tala irresponsable de bueno, los sitios aledaños, que ya sea para ampliar los terrenos de ganadería o también se han encontrado algunas dentro del manglar que desconocemos para qué es que los han talado, pero son sitios de unos 4 por 4 metros talados ahí a la orilla del río. Eh, bueno, otra de como a las amenazas que presenta aquí es esa presión urbana que también se está dando, aunque no exista una comunidad que viva ahí día a día, sí se da un cambio en el uso de suelos para crear nuevas casas de habitación, para vacacionar, etcétera. Entonces, estos son como los principales amenazas directamente ahí. Ujú. Ok, entonces sí, hay un trabajo mucho más amplio que hacer, ¿verdad? Pues no Correcto. solamente las pocas personas que viven en el lugar, sino que los efectos más grandes parece que vienen de zonas más lejanas. No sé si como parte de su tesis se tocó eso o si a nivel personal usted lo tiene en mente, ¿cómo pueden las personas interesadas en mejorar las condiciones de este manglar, ya sea que vivan en las cercanías, que vivan aguas arriba o que se quieren involucrar, cómo podemos involucrar a esas comunidades para empezar a tomar acciones en ese manglar y irlo mejorando? Yo considero que la participación de la comunidad se debe dar desde una valorización del recurso, del ecosistema, donde no es como que vayamos a explotar este recurso, sino es que le damos un valor intrínseco al lugar, ya sea, digamos, por, no sé, ecoturismo, que podamos crear acciones de ecoturismo, de pesca sostenible, cosas así para involucrar a la comunidad y darle un valor para que ellos lo vayan analizando, digamos, que cambien sus acciones. Dentro de esto, yo diría que debería contactar a lo que son los actores locales, que son los miembros que están involucrados en la parte agrícola, digamos, en las meloneras, hablar con eh, los administradores de sus sitios y lo mismo con la parte ganadera para crear acciones que puedan mitigar las amenazas que se están encontrando en el sitio. eh, no sé, que se cambie el tipo de riego que se está utilizando con los agroquímicos o que podamos crear barreras para evitar la erosión, digamos, barreras vivas que eviten esta erosión que llega al manglar. También hacer limpiezas en la playa y en el manglar, ya que muchos de los residuos de basura sólida tal vez no se den en el mismo sitio, pero como todas las playas de nuestro país, crea un arrastre, digamos, tanto de ríos como de mar, y eso al final se va acumulando en un sistema de manglar donde tenemos raíces y estructuras muy grandes de troncos. Es el sitio idóneo para que quede em, pegada esta basura a estas raíces y eviten que la comunidad y toda esta estructura se desarrolle de manera estable. Entonces, para mí debería ir esas acciones con una participación de la comunidad, un involucramiento con educación ambiental de parte de las entidades, ya sea, bueno, los actores locales, ONGs, las mismas instituciones públicas, para que involucren a todos ellos y
juntos vayan haciendo el cambio. También aplicar lo que es ciencia ciudadana, digamos, para mí es algo súper importante y que aporta muchísimo conocimiento, digamos, con proyectos de ciencia ciudadana, conteos, de fauna, no sé, involucramiento en lo que es la toma de muestras, de sitios de interés. Es un conocimiento muy amplio y que aporta demasiado a un proyecto como estos, que es un sitio muy grande, digamos. Estamos hablando que solo el manglar de Tibís son aproximadamente 600 hectáreas, más todo lo que es la cuenca del río Jesús María y lo que es el Golfo de Nicoya, que también es uno de los factores que ingresan a este manglar. Claro, entonces es un área bastante grande y bastante vulnerable, como hablábamos. Eh, por ahí logro entender de sus propuestas de conservación que algo muy necesario en este lugar es ese fortalecer ese enlace institucional, ¿verdad? Porque a fin de cuentas hay una cuestión de competencias de orden público, ¿verdad? Para instituciones, Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente, Plus 5 Pesca, ¿verdad? Pero no está solamente en manos de ellos el tomar esas acciones, sino que hay un montón de actores que están sacando beneficio de ese territorio, ¿verdad? En las cercanías de incluso desde el María Aguilar, que también tienen sus derechos, ¿verdad? Pero también tienen sus responsabilidades al hacer uso y deberían hacerlo de manera sostenible, ¿verdad? Entonces por ahí, ojalá que hayan iniciativas o que se pueda ir enlazando todo esto, como se ha tratado de hacer en otros sectores, ¿verdad? Y que sitios en zonas bajas como este son un llamado, son como ya esa alerta roja, ¿verdad? De una bola de nieve más grande. Si comparamos esto como con el voto gravito, ¿verdad? Que se ha obligado a una serie de cantones, de municipalidad, de Ministerio de Salud a empezar a reunirse y preocuparse en cómo tomar acciones, ¿verdad? Ojalá que a una escala un poquito más pequeña se empiecen a hacer estas acciones. Correcto, sí, digamos, las acciones, aunque uno piense que son lo más pequeñas o lo más insignificantes, siempre tienen un peso y es un peso muy grande. Aquí, como usted dice, Día, al final, todo lo que pasa en la cuenca y todo lo que pasa en el Golfo lo podemos identificar en el manglar. Es un sitio donde todas las acciones, buenas o malas, que pasen en la cuenca van a llegar y se van a ver reflejadas. Entonces, es un poco de eso, de poder involucrar a las comunidades para involucrar a la mayor cantidad de personas posibles e instituciones para poder hacer un cambio, ya que una sola institución no podría hacer, digamos, gran acción sobre un ecosistema con estas amenazas. Tiene que ser una acción participativa de toda la comunidad aledaña y de hasta nosotros en zonas, digamos, de la GAM, muchos de nuestros ríos van a dar a todos estos ecosistemas costeros. Entonces también todas las acciones empiezan desde la casa de nosotros, desde un buen manejo de los residuos, tomar acciones conscientes que sean sostenibles, tratar de que sea una economía más sostenible, un desarrollo sostenible igual en todo lo que es la producción, tanto agrícola como ganadera, industrial. Entonces, sí, es, digamos, como involucrar a todas estas comunidades y actores locales para poder crear un cambio. No, no está en las manos de Ujú. una sola persona, un grupito pequeño de personas Exacto. en tomar acción, ¿verdad? Entonces, sí, claramente es necesario mucho más esfuerzos. Andrés, y por ahí que usted nos hable de todas estas buenas prácticas eh, de un grupo taxonómico, ¿verdad? Que son los peces, que fueron importantes en su estudio. Cuando veía su descripción, por ahí está ACAT, ¿verdad? Ujú. Que tratan de educar es un acuarismo más sostenible, con mucho más educación. Por ahí nos podría contar un poquito qué está haciendo usted en esa área, qué hacen ustedes como organización, que nos cuente un poquito más sobre ustedes. Correcto, bueno, la ACAP, la Asociación Costarricense de Acuarismo Dulce, somos una organización sin fines de lucro que lo que trata es de concientizar, educar tanto a hobbyistas como a profesionales dentro de esta área. Entonces, nos hemos enfocado en capacitar
a las personas en tener un acuarismo más responsable tanto en lo que es la tenencia de peces como en todos los riesgos que es tener un pez, digamos. Podemos ingresar enfermedades, patógenos a los ecosistemas. La liberación de peces es uno de los grandes problemas a nivel mundial. Especies invasivas, bueno, tanto de uso ornamental como de uso comercial, digamos, la tilapia, la trucha. Nosotros aquí en Costa Rica las encontramos en un montón de ríos y de sitios que no deberían estar. Digamos, la tilapia es un pez de origen africano y nosotros la encontramos aquí en un montón de ríos y ocasionan un daño ambiental muy grande. Entonces la CAT lo que hemos enfocado es en eso, en crear conciencia, educación ambiental sobre las tenencias buenas para tener el acuarismo y además no solo ponerle el peso al cliente final, digamos, de que sería uno, digamos, como una persona jovista o que tiene una pecera en la casa, sino también involucrar a todas las instituciones y comercios que mueven los peces. Entonces es tanto dueños de acuario, importadores, exportadores de peces, que los hemos ido capacitando. Ahora en enero tuvimos una capacitación sobre enfermedades de los peces. Trajimos a un expositor, Héctor Gutiérrez, desde España, y dio una capacitación de 2 días a todos los dueños de acuario. Bueno, 70 dueños de acuarios estuvieron ahí, de acuarios diferentes, importadores y exportadores de peces también. Estuvo Senasa y lo que se dio es una capacitación de cómo se tratan las enfermedades de peces, cómo identificarlas y cómo prevenirlas también. Y cómo esto hay que tener un buen manejo de los peces para no ingresarlas a nuestros ecosistemas. Lo mismo se dio, pero un poco menos denso para lo que son hobbyistas, ya que la idea es que no liberen peces, que no tengan ese interacción directa, digamos, como con peces que acaban de venir al país o que tienen muchísimas enfermedades. Entonces fue un poquito menos densa para ellos, pero siempre es tratar de crear esta conciencia dentro de las personas de que los peces tienen que cuidarlos, tienen que cuidar también todo lo que pueden dañar un pez en un ecosistema como el de nosotros, digamos, la liberación y también todo lo que es la parte de las libertades de los animales, digamos, pensar en darles un buen hogar, digamos, darles las condiciones necesarias, que no es nada más agarrarlos y tirarlos al agua. Entonces, por ahí va un poquito esto. Y bueno, me gustaría siempre enfatizar en la parte de la liberación de especies exóticas, digamos, en el país. Tenemos ahorita en peces continentales son 282 especies más o menos. Ahí se van encontrando nuevas, pero tenemos dentro de esas un aproximado de unas 15, de 10 a 15 especies que han sido introducidas y que ya están naturalizadas en el país, que ya están compitiendo con las especies que tenemos nosotros aquí y están creando impactos muy grandes. Digamos, por ejemplo, en la zona de Los Santos encontramos truchas en varias quebradas. La trucha es un pez muy grande, es un depredador, es piscívoro, entonces se va a alimentar de todas las especies más pequeñas o que se encuentren en estados juveniles. Tenemos la tilapia, que de la tilapia hay un aproximado unas 5 especies distintas liberadas aquí en el país, que igual ejercen una presión muy grande sobre los peces. También está el pleco o pez diablo, como le llaman, que es un pez acorazado que no tiene depredadores y se alimenta de huevos de peces. Y digamos, de estos dos son especies comerciales que se han liberado y una es una especie ornamental que se utilizaba en acuarios que también se ha liberado y está ocasionando demasiados problemas en todos nuestros ríos. Sí, y es interesante porque yo me acuerdo desde pequeño Ujú, que uno veía a un señor que tenía una pileta ahí con peces y muchas veces escuchaba a alguien que decía como, uy, es que, no sé, fui a tal río, es una persona del Pacífico, fui a tal río en el Caribe y vi unos muy bonitos de colores y me los traje y ya los tengo aquí, y le metió otro, ¿verdad? Y puede que ese estanquecito tenga alguna forma o alguna salida, alguna quebrada, y es como un paso, ¿verdad? Tan sencillo de que
pez que es de una región tan diferente, porque no nos tenemos que ir tan lejos a los casos que usted nos menciona de la tilapia, de la trucha, sino que sean movimientos entre un sector y otro en el país a donde no deberían haber especies. Y eso sean muchos otros grupos, pero bueno, Correcto. si conoce sobre ese caso que se da mucho en Costa Rica, eso de Sí, mover de un sitio a otro. de hecho, bueno, el conocido guapote, digamos, guapotes tenemos tres especies aquí, que son cíclidos del género Paracromis. Uno de estos es el Paracromis managensis, que debería estar en la zona norte del país. Se ha encontrado en Zixaola. El problema es que ahí este es un pez, digamos, que puede llegar hasta unos 45 centímetros. Digamos, ya ahí tirándolo al máximo, pero es un pez igual muy grande. Es un pez depredador y además su boca se estira, digamos, crea como un tipo de succión, entonces se alimenta de todos los peces que pueda encontrar. Y este se ha encontrado en Zixaola, es decir, en el sur, en el Caribe sur de Costa Rica. Mm. ¿Por qué? Por lo mismo, digamos, se da este movimiento de especies, ya sea porque, bueno, el guapote es una especie que consumen mucho, entonces puede ser desde que quisieron llevárselo para consumir o que lo vieron muy bonito. Y al final, aunque sea de Costa Rica, está creando un gran impacto porque en esa zona y en ese ecosistema los peces y todo el sitio no está acostumbrado a tener un depredador de ese calibre. Y lo mismo se da, digamos, con las oluminas que las cambian de un lado a otro por sus colores y al final día estamos ingresando una población a un sitio que no debería estar. Y aunque sea una población que sí esté, digamos, no sé, pues sí y que lo pasamos, que es la olumina, la tradicional que tiene la aletita negra. La pasamos de X río a otro, no solo estamos ingresando el pez, que puede ser que ahí esté, sino que también estamos ingresando patógenos, estamos ingresando enfermedades, que puede ser que esa población de peces no está acostumbrado a afrontar. Entonces también estamos creando un gran impacto en eso, solo por querer trasladarlo así, aunque sea, no sé, de un río a otro, unos kilómetros, pero ese pequeño movimiento ya está creando un desbalance en ese ecosistema. Y a veces esas acciones están, ¿cómo le digo? Detrás de buenas intenciones, ¿verdad? Tal vez, Ujú. como le decía, alguien quiere tener un pez bonito ahí cerca, o el otro que está en el otro río, como usted dice ese ejemplo, no lo tenía. Entonces, bueno, no, tranquilo, yo le doy unos. Y está como simplemente querer disfrutar de esa fauna, pero hay que entender, ¿verdad? Como esas implicaciones y tal vez por ahí es donde trabajos como lo que usted hace, es importante educar, dar esa conciencia de las implicaciones. Y por eso quisiera que nos explique un poquito más cómo está la situación de enfermedades a nivel de peces, si sabe de estudios, de lo que se ha investigado y un poquito más sobre como todas esas implicaciones, ¿verdad? Porque es algo como no tan tangible, ¿verdad? No tan visible como lo que un pez que voy a introducir y se va a comer a otro, sino que también hay algo detrás de patógenos que podemos pasar de un sitio a Correcto, otro. sí, y hay muchos patógenos que igual, bueno, aquí tenemos uno que está casi que en todos los peces de Costa Rica, que se llama ic negro, o le dicen así ic negro como nombre común, que es un parásito que su vida va entre peces y aves. Entonces necesita un hospedero pez para después pasar a un ave. Este igual por estas mismas características se ha esparcido en todo el país. Nosotros podemos extraer algún pez y si tiene como unos puntitos negros, esto no le está afectando al pez en nada, pero es como el parásito está encapsulado ahí, en ese puntito negro, y a la hora de ser depredado por un ave, este ya ahora sí se desarrolla en el ave, termina matando al ave, esta cae a algún ecosistema acuático, ya sea de agua dulce o salado, y los peces la consumen y vuelve el ciclo. Este sí se esparció por todo lado. Después hay algunos que en este momento no recuerdo bien los nombres, pero sí afectan directamente lo que son a los peces que ingresan al país, que tenemos que entender que no solo ingresan peces para uso ornamental, digamos, para peceras, sino que también ingresan peces que son semilla para alimentarnos, digamos, que son para renovar sangre. Y entonces ahí sí SENASA es la que está más involucrada con esa parte. Pero
igual en peces, siempre tienen parásitos. Todos los peces salvajes y bueno, nosotros también, nuestro sistema interior tenemos parásitos. El problema también está en el estrés, a qué nos afrontamos nosotros, estamos acostumbrados a tenerlos adentro. Pero a la hora de estar pasando nuevas poblaciones bacterianas, de parásitos, de todo, de un lado a otro, estamos creando, digamos, llevando un pez que tal vez ya es resistente a ciertos parásitos por su ambiente a un sitio donde estos tal vez no existan. Entonces solo ese hecho ya está impactando directamente, digamos. Puede ser que sea un organismo muy sencillo o que en otras poblaciones ya se hayan adaptado a tenerlo, pero al llevarlo a una población nueva creamos este impacto tan grande. Sí, entonces, los efectos de la liberación de peces, ya sean propiamente Ujú. en el sitio del que son, ¿verdad? Como usted lo menciona, son mucho más grandes de lo que uno pensaría, como que hay algo Correcto. como oculto, ¿verdad? De que tal vez desconocemos. Y esto se da en otros grupos, por ejemplo, todo lo que causó el hongo que afectó a los anfibios en los años 80, Ujú. y mucho de eso ha sido también por acciones de los humanos, de moverse de un sitio a otro sin la limpieza necesaria. Lo mismo pasa con peces. La diferencia es que, y por ahí iba mi pregunta, muchos de los peces, sea de agua dulce o de mar, son alimento para el ser humano. Se sabe que hayan enfermedades, ¿verdad? O personas que se vean afectadas a nivel de salud por consumir peces que tengan una serie de patógenos o que... Normalmente todos los que se encuentran en los peces no se pasan directamente al humano, afectándonos No, directamente, pero sí puede afectarnos indirectamente si estamos consumiendo un pez que no ha sido cocinado o digamos en ceviche, que no está, digamos, bajo algún tipo de calor que pueda matar estos patógenos. Ahí ya sí puede llegar a afectarnos en lo que son diarreas, vómito, etcétera, pero no es como que nos vaya a transmitir directamente esa enfermedad. ok, muy, muy Eh, importante esa ajá. No distinción. obstante, sí, digamos, lo trasladamos a otros peces. Y lo otro con los peces es que muchos de los parásitos no son parásitos externos, sino que más bien son internos. Entonces nosotros podemos ver el pez súper bien, nadando, que no sé, lo pescamos y estaba súper energético, pero internamente está súper afectado. Entonces también por eso, aunque sea una buena acción de que los estamos moviendo, que me ha pasado que muchas personas me dicen, mira, es que estaban en un lago y se estaba secando completamente, entonces los agarré y los liberé en el río, pero ya eso afecta a toda la comunidad. Claro, claro, y como les decía usted, ese río tal vez no esté preparado Ujú. con depredadores, con las condiciones ambientales que tenían a control, ¿verdad? Que tenían controlada esa enfermedad, que posee el pez o muchas otras condiciones, ¿verdad? Que pueden cambiar. Y aquí lo importante también resaltar es que no solamente tenemos que pensar que si nos comemos un pez nos va a afectar, que por ahí le hice la pregunta, sino que estos peces que tienen una serie de patógenos y que los movemos de un sitio a otro van a afectar a otros organismos. Este caso de las aves me impresionó bastante, o sea, jamás pensaría que uno, por una acción que haga, tan sencilla, ¿verdad? Como liberar un pez, vaya a afectar un ave, ¿verdad? Y bueno, y las aves que se movilizan tanto, o sea, es un efecto bastante grande si lo pensamos hasta a nivel espacial de lo que podemos estar causando. Correcto, sí, de hecho, bueno, esa enfermedad está a lo largo aquí de las Américas, en todo, por lo mismo, porque las aves se van desplazando. Y ya se encuentra casi que en todos los ríos. Por ejemplo, hoy andaba haciendo un estudio rápido ahí en el Parque de la Libertad y muchos de los peces que saqué tenían esta enfermedad. Y es muy notoria, digamos, son un montón de puntitos negros en el pez. Y al pez en sí no le afecta prácticamente que en nada en su vida. Nada más, este parásito se muestra ya y cumple su ciclo de vida cuando es consumido por un ave. Claro, claro. Bueno, no, muy importante todo lo que hemos hablado de un ecosistema como un manglar, poblaciones de vulnerables, ¿verdad? Y que tal vez no se han sido
tanto más en cuenta en cuanto a investigación y conservación como los peces, que hay mucho por hacer, mucha educación ambiental también. Si por ahí nos podría decir, Andrés, puntualizar parte de las acciones que se pueden tomar desde cualquier ámbito, ¿verdad? Desde la academia, desde nuevas investigaciones, o sea, que si usted hubiera podido continuar su estudio de licenciatura, ¿qué cosas están más por hacer en el manglar de Tebivis? Y también en cuanto a todas estas acciones o buen manejo de poblaciones como de peces para las personas que también tienen acuarismo, ¿verdad? Y demás. Sí. Bueno, primero que todo me gustaría incitar a todos los estudiantes o personas que quieran involucrarse en lo que son ecosistemas acuáticos, a crear investigaciones, a crear líneas base de investigación, digamos. Como dije, toda acción crea una gran reacción dentro de este ecosistema. Entonces, desde todo lo que podamos dar a conocer, crear conciencia y crear nuevas líneas base de investigación van a ser fundamentales para el manejo de todos estos ecosistemas, ya sean manglares, sean ríos, sean peces, sean las poblaciones de cualquier organismo acuático, nos va a dar una línea base fundamental para poder crear acciones que ayuden a conservar este tipo de ecosistemas. Y bueno, con los manglares, recordar de que son ecosistemas vitales y que no solo son importantes por su biodiversidad, sino que ofrecen protección costera, captura de carbono y sustento para muchas familias. Entonces también crear acciones e investigaciones y líneas bases sobre estos tipos eh, de características, ya que digamos, mi tesis se basó un poco más en la parte del agua eh, como recurso, la parte de la fauna y la hidromorfología del sitio. A mí me hubiera gustado involucrar un poco más a la comunidad, entender un poco más el manejo del sitio, que para mí es fundamental para poder conservar un ecosistema. No es solo el hecho de poder caracterizarlo, sino que también hay que saber qué es lo que está pasando en el sitio, cómo es que ellos manejan todo y cómo podemos crear acciones para mejorar esto. Em, nada más que todavía estamos a tiempo para actuar, digamos. La ciencia siempre va creciendo, siempre es importante crear estas líneas base y digamos que con la participación de todos podemos llegar a la conservación de todo lo que son los ecosistemas acuáticos y que todas estas líneas base y toda esta conciencia ambiental es una herramienta súper poderosa para lograrlo. Claro, entonces podemos pensar que aparte de una caracterización ecológica, que usted nos ayudó, ¿verdad?, a empezar o tener esa línea base para ese estudio, también hace falta una caracterización social, ¿verdad? Podríamos Sí, hablarlo social. así, y claramente empezar a tomar acciones desde lo ambiental, ¿verdad? De cómo podemos mejorar estas condiciones del agua, condiciones de las poblaciones de fauna que viven por ahí, cómo incluso actuar en función del riesgo, prevención de riesgo, ¿verdad? Porque si se están viendo evidencias de erosión en este nivel, hay sitios, ¿verdad? Vulnerables claramente, y no descuidar estos ambientes que nos sirven como de un pulmón, como de un filtro, como riñón, como, ¿verdad? Como un montón de funciones en un solo sitio. Entonces, no, genial. Ojalá podamos ver muchas más acciones, muchas más personas involucradas. Muchísimas gracias, Andrés, por todo este momento tan ameno de conversación. Ojalá nos podamos ver en otra ocasión, tocar algunos otros temas de interés. Eh, Le agradecemos también al público el haber puesto atención a este programa de radio, el habernos sintonizado. Los invitamos a compartir el contenido eh, que se va a encontrar en las redes sociales de la Alianza Nacional de Ríos y Cuencas y de Radio Actual 107.1 FM, y que puedan seguir el programa para que nuestros ríos lleguen sanos al mar todos los sábados a las 11 a.m. Muchas gracias. Buena tarde. Muchas gracias.